Hola, espero que estén bien. Hoy realizaremos otra de nuestras clases complementarias. Yo creo que haremos esta y una más, pero hoy el tema que nos reúne es un tema, yo creo, muy interesante y muy importante, así que trataremos de dedicarnos a él. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos de fenómenos de oscilaciones, en particular espero que podamos cubrir los dos temas. Vamos a hablar de fenómenos asociados a cómo poder hacer funcionar un oscilador, que es lo que llamamos una resonancia, y veremos que hay dos tipos de resonancia. Entonces, para hablarles de esta historia, lo primero que haré es situarnos en el contexto que quiero describir, digamos, lo que queremos hablar. Entonces, ok. El contexto que quiero hablarles parte de una situación muy interesante que ocurre en una catedral en España, en La Coruña, que es la catedral que ven en esta imagen que está acá, que es la Catedral de Santiago de Compostela. Esta catedral fue construida esencialmente o desarrollada en el siglo XII y tenía un problema importante. Es una catedral muy grande, y entonces hacía que, debido a que, bueno, concurrían muchas personas, generaban muchas veces olores complejos. Entonces, para mantener el control de estos olores, típicamente la forma de hacer eso es colocar inciensos, incenciaros, y con estos inciensos, perdón, poder controlar el olor. Pero debido a que el lugar era muy grande, generaba un ambiente muy incómodo. Entonces, para resolver este problema, en el siglo XII, es que vamos a situar el interés de lo que les quiero hablar hoy, o espero hoy o en la próxima clase, si es que complementaria, si no es que alcanzamos a terminar todo. Entonces, la historia comienza así. Aquí, como ven, estamos al interior de la catedral y la forma con que lograron resolver este problema es a través de considerar un incenciario muy grande llamado botafumeiro, porque bota, digamos, humo. Y el problema es que este botafumeiro está a una altura bastante grande. Veamos cómo lo hacen funcionar o cómo se logra funcionar. Entonces, ahí ven, en este caso que está ahí, vemos el incenciario y lo interesante que ven, hay un grupo, digamos, de personas religiosas que en este caso están haciendo es que toman la cuerda, es una cuerda muy larga, está sobre la cúspide de la catedral y esta cuerda llega, hay una polea y llega hasta abajo y como ven hay cuatro, digamos, religiosos, los cuales hacen una cosa muy interesante. Cada vez que ven que pasa el botafumeiro justo en la vertical, tira la cuerda, más o menos la desplazan del orden de más o menos 2 metros, un poco menos, y eso hace que este botafumeiro se ponga a pendulear. Veamos lo que ocurre. Entonces el fenómeno que es muy interesante en este caso es que uno logra transmitir energía, si quieren, vertical, muy pequeños desplazamientos, logran generar grandes desplazamientos del péndulo. No puede mostrar que el péndulo puede adquirir grandes ángulos. Vamos a tratar de entender un poco mejor este fenómeno. Y esta fue la forma que lograron encontrar cómo resolver este problema que les decía generar malos olores. Pero este problema muy inocente, uno diría, bueno, ¿cómo lo resolvieron? Esconde un secreto muy interesante físico. Fíjense, está hecho en el siglo XII. Para darles contexto, Newton es del siglo XVII. Y simplemente la pregunta es cómo funcionaba, cómo lograban hacer que este sistema funcione. Fíjense que la catedral es muy grande y este péndulo, como ven arriba, ahí está la polea, bueno, no se alcanza a ver, pero es muy interesante ver cómo esta polea, digamos, simplemente desplazando pocos metros, el sistema hace un fenómeno muy interesante que vamos a ver que se llama resonancia paramétrica y vamos a ver cómo funciona y vamos a ver las leyes, las razones profundas que hay detrás de este interesante fenómeno que espero que les guste, digamos, en nuestra discusión. Ustedes no crean, mucha gente viene, bueno, por supuesto, a hacer su actividad religiosa, pero este péndulo también ha sido un motivo de atracción de este lugar, justamente por entender cómo ocurre este bonito fenómeno que están viendo ahí. Fíjense, las personas están paradas y se va deteniendo para que un poco vean el peso en cuestión, es bastante grande. Y lo interesante es insistir que simplemente variando la cuerda, la pregunta es cómo, y eso espero que vayan a aprender en nuestra clase de hoy.
¿Cómo esto se logra hacer funcionar y andar? Fíjense las personas cómo le llama la atención este interesante fenómeno, cómo hay transmisión de energía. Vamos a ver que, por supuesto, detrás de esto no hay nada milagroso, sino que hay una bonita explicación de cómo se puede transmitir la energía de manera paramétrica. Entonces, vamos a dejar el video ahí y vamos a tratar entonces de entender un poco qué hay detrás, digamos, de estas oscilaciones interesantes que estamos viendo ahí. Entonces, para hacer esto un poco mejor, vamos a ir, digamos, a nuestra tablet y tratar de entender profundamente lo que está pasando. Entonces, el tema que vamos a discutir hoy, y vamos a discutir más temas, por supuesto, pero lo que nos va a interesar hablar hoy en nuestra clase complementaria es cómo, cómo hacer que un oscilador funcione. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer funcionar un oscilador? ¿Ok? Esta es la pregunta que nos vamos a tratar de hacer y esto tiene que ver detrás, vamos a descubrir que hay dos fenómenos interesantes que son lo que llamamos resonancias. Vamos a ver que hay más de uno y por eso es interesante hablar de ello. Entonces, ¿cómo parte esta historia? Ya les dije que, bueno, simplemente la motivación que vemos en la pantalla es que efectivamente uno puede, simplemente si quieren verlo así, vamos a tratar de entenderlo, pero vamos a tratar de colocar primero todos los ingredientes. Pero la idea esencial que veíamos era que había una polea y entonces teníamos un grupo de personas, digamos, que estaban por acá abajo y lo que hacían estas personas era que simplemente tiraban, digamos, las poleas apropiadamente, ¿ok? Y entonces, digamos, ¿ok? Entonces esas personas tiraban la polea y hacía entonces que este botafumeiro que teníamos acá pudiera funcionar de manera normal. Ok. Entonces teníamos que entonces este botafumeiro, que lo podemos colocar acá, funcionaba y esto se movía de un lado hacia el otro lado sin ningún problema, digamos. Ok. Entonces, ¿cómo explicar este movimiento, este péndulo? Entonces, ¿cómo funciona este péndulo o este botafumeiro? Entonces, ¿cómo funciona este botafumeiro? Ok, entonces, ¿cómo logra funcionar, digamos, este botafumeiro, digamos que, ok, se me sale justo ahí, sí, botafumeiro. Entonces, para resolver esto, o los ingredientes que necesitamos para entender esto, lo primero que deberíamos preguntarnos es cómo o quién estudia de forma sistemática este problema de manera cuidadosa. Entonces, el primer personaje que yo creo que es vital en esto, de entender este fenómeno, entonces, para mover un péndulo, nuestro primer descubrimiento es el siguiente. Entonces, para excitar o excitar, para excitar, perdón, excitar, estoy pensando, para, digamos, inducir la oscilación de un péndulo. Entonces, el primer mecanismo que conocemos fue descubierto por Galileo Galilei, quien, entonces, ¿qué fue lo que hizo Galileo Galilei? Aquí hay una bonita foto de Galileo con un péndulo. Entonces, Galileo Galilei, entonces tenemos a Galileo. Galileo descubrió que esencialmente si uno soplaba apropiadamente un péndulo, o sea, si uno de alguna forma lograba soplar un péndulo, entonces este se ponía a mover. El descubrimiento de Galileo, esencialmente él decía que si uno hacía, digamos, muy rápido, tomaba un péndulo de un cierto largo y entonces uno podía, digamos, empujarlo con el aire así. Si uno hacía eso muy rápido, el péndulo no se lograba mover y si lo hacía muy lento, entonces eso no funcionaba. Así que
Galileo es el primero que escribe, es, Galileo es el primero en notar que para que el péndulo oscile, se le debe aplicar, se le debe aplicar un forzamiento periódico. Galileo, por supuesto, hacía eso a través de simplemente hacer que esto lo empujaba, digamos, y lo hacía a través, digamos, del aire, sus pulmones. Esto se habla de simplemente hacer esta especie de envío, digamos, de bocanadas de aire, lo hacía funcionar. Ahora, ¿qué fue lo que descubrió Galileo? Entonces, Galileo va a ser el primero que escribe a través de un forzamiento superextra un péndulo, y es el fenómeno que nosotros usualmente llamamos resonancia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Galileo? Entonces, Galileo esencialmente lo que hizo fue, bueno, si tomamos un péndulo, y ahora tratamos de dar una descripción más moderna, tomaríamos esto y simplemente tomamos el péndulo y con respecto a la vertical definimos nuestro ángulo, y ya sabemos que las ecuaciones del péndulo están descritas bajo el efecto de la gravedad, simplemente por G partido por L seno de teta. ¿Ok? Ahora, el hecho de que alguien esté, digamos, respirando, empujando, hace que simplemente a este sistema debemos entonces agregarle un término de forzamiento, que por ejemplo si lo colocamos de la forma A, simplemente coseno de omega t, y eso entonces nos debiera explicar, digamos, la excitación de un péndulo. ¿Ok? Entonces tenemos esto hasta acá, en principio debiera explicarnos qué es lo que pasa. Pero para entender un poco mejor eso, primero veamos una simulación y tratemos de ver cómo funciona, digamos. La simulación nos va a ayudar un poco a entender un poco más fácil el funcionamiento de este péndulo. Entonces, ok, vamos a la simulación. Entonces en esa simulación, ¿qué es lo que tenemos? Acá está el péndulo. Acá exactamente tenemos esto hasta acá. Entonces si yo hago B igual 0, ok, en este caso podemos hacerlo, B es el forzamiento. Entonces, bueno, aquí hay otro forzamiento, después me va a servir para explicar el segundo mecanismo, pero por ahora solo necesito que tengo teta 2 punto menos G seno de teta menos mu teta punto, disipación, y acá tenemos un término de forzamiento. Entonces, lo que podemos ver es que ahí tenemos el péndulo. Entonces vemos que efectivamente es un péndulo. Si yo le doy condiciones iniciales con disipación, el péndulo simplemente, en este caso estamos en el régimen de que está amortiguado, o que simplemente hay oscilaciones que decaen a cero, y esa es la posición de equilibrio. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar una frecuencia cualquiera. ¿Okay? Obviamente estoy colocando una frecuencia natural igual a 1, G igual a 1, y entonces coloco un forzamiento para que vean lo que pasa. Entonces, si coloco un forzamiento, por supuesto, el péndulo se pone a oscilar, que es lo que están viendo ahí. Simplemente uno observa que al colocar, digamos, un forzamiento como el que está acá, el péndulo se mueve. Y obviamente, lo primero que uno descubre que ahora el atractor ya no es irse a cero, sino que el atractor es la solución periódica que ven ahí. Fíjense que si coloco ángulos pequeños, la solución rápidamente converge a esta solución. Así que primero descubrimos es que un péndulo forzado tiene una solución con disipación, tiene una solución muy interesante, que es esta solución periódica que ven ahí, que corresponde a un ciclo límite. ¿Okay? Entonces pueden ver que, por ejemplo, si marcamos, vemos que pasa con la trayectoria, ahí está, y vemos cómo la trayectoria entonces se va a este ciclo límite. Pero ¿qué es lo que es interesante y que va a descubrir en realidad Galileo? Es que, por ejemplo, si uno, bueno, sopla muy rápido esto, porque fíjense que el sistema vuelve a la posición más o menos, bueno, está haciendo, lo empujo, vuelve, y etcétera, y es un movimiento como el que vemos, el que estamos viendo ahí. ¿Okay? Poco a poco se está yendo a la posición vertical. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante? O sea, hay que esperar un poco, digamos, que el sistema va a ir decayendo, pero lo interesante es que si yo empiezo a aumentar la frecuencia, lo vamos a aumentar un poco, entonces a medida que lo aumentamos, la oscilación que vemos es obviamente, es un poco, digamos, más notoria, digamos, va aumentando la frecuencia, y esta va adquiriendo un valor grande como el que ven ahí. ¿Okay?
En este caso, la disipación que estoy colocando es bastante grande. Quizá deberíamos colocar disipación un poco más pequeña para que veamos mejor el fenómeno. Entonces, voy a colocar 0.3, quizás eso va a ser más natural. Entonces, a medida, fíjense que nos acercamos a la frecuencia natural, ¿qué es lo que vemos? Si hago esto un poco más grande, lo primero que vemos es que a medida que crece la frecuencia, la amplitud crece. ¿Okay? La amplitud de oscilación crece. Y mientras más grande, eso es más interesante. Incluso, bueno, mientras más grande, fíjense, más cercano a 1, más grande es nuestra oscilación. Fíjense, ahí está oscilando ahí. Y me acerco más a 1, fíjense, 0,7, voy a colocar 0,9. Y fíjense que la oscilación cada vez es más grande. Pasamos de la oscilación que estaba aquí a la oscilación que estaba afuera. Bueno, este fenómeno que estamos viendo ahí es lo que llamamos resonancia. Es decir, si toma el sistema y en vez de que en el caso que veíamos anterior a esos religiosos movieron la cuerda, si simplemente empujan esto, por ejemplo, hacemos un columpio, si la persona me empuja apropiadamente con la buena frecuencia, entonces la amplitud es grande. Ahora lo interesante es qué pasa si tocamos justo la frecuencia natural del sistema, ahí colocamos 1, y vemos que entonces el sistema, bueno, tiene una oscilación grande, pero fíjense que a medida que la voy haciendo ahora crecer, fíjense ahora pasé 1.2, sí es más pequeño. ¿Ok? Es decir, esto muestra un poco la idea de realidad. Es decir, que si yo soplo, por ejemplo, muy rápido, en este caso lo que hago es que el periodo es más corto, es decir, la frecuencia es mayor, fíjense que la oscilación es muy pequeña. Si fijan en este caso acá, cada vez se hace más pequeño. Incluso, por ejemplo, acá podemos cambiar el rango de variación. Voy a colocar que llegue, no sé, hasta 4. Fíjense, y si cada vez tomo el sistema y le aplico más frecuencia, vemos que la oscilación es muy pequeña. Si nos devolvemos, podemos ver que a medida que nos acercamos a la frecuencia resonante, entonces la oscilación cada vez mayor. En este caso, la frecuencia resonante es 1. Fíjense, estoy en 1.6, todavía estamos ahí. Todavía la frecuencia es chiquitita, el ciclo límite es chiquitito, hay un solo ciclo límite. Si alguien tiene duda, si doy otra condición inicial, esperan un poco, después de un rato el sistema converge exactamente al mismo ciclo límite. Lo interesante es que hay una frecuencia muy particular, como la que ven ahí, donde la solución crece y se desarrolla. Entonces vamos a tratar de entender más profundamente qué es lo que está pasando aquí y cómo podemos describir obviamente esto un poco más profundo. Seguramente muchos conocen lo que son las resonancias, pero voy a ir colocando poco a poco ingredientes nuevos. Entonces lo que vemos es que efectivamente el sistema resuena cuando o resuena o la amplitud máxima o muy grande cerca de la resonancia natural. Entonces, ¿cómo entender esto? Primero que nada, y después hacemos cosas un poco más interesantes. Bueno, la explicación de esto que está acá, entonces se debe esencialmente, acá está, ok, estamos en la tablet, muy bien. Entonces, la explicación de este fenómeno, digamos, o sea, Galileo va a dar cuenta de este fenómeno, pero no lo va a explicar cuidadosamente. La persona que lo va a explicar, digamos, más cuidadosamente va a ser Euler. Ok, entonces aquí tenemos una imagen de Euler, Leonard Euler. Entonces, Euler, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, dará una explicación de la resonancia. Da una explicación de la resonancia. Haré notar que para muchos matemáticos, Euler quizás es uno de los matemáticos más grandes de la historia. Entonces, Euler, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, simplemente Euler va a hacer, bueno, supongamos, va a decir, este fenómeno en realidad, como lo vieron, puede ocurrir, bueno, mostré para ángulos grandes, pero si hago forzamiento pequeño, el mismo fenómeno ocurre, es un poco independiente si el forzamiento que uno hace, lo importante es la frecuencia. Entonces, hacer análisis para ángulos pequeños. Pequeños. ¿Y qué es lo que va a descubrir? Bueno, va a descubrir que si hacemos que el ángulo es pequeño, la ecuación anterior la podemos simplemente aproximar con una ecuación muy simple de la siguiente forma: teta más a coseno de omega t. Entonces, Euler, que bueno, es creador de el número que le llamamos Euler, el número E, va a ser una persona que va a establecer mucha relación entre los números complejos y también va a ser uno de los primeros que también va a tratar de resolver estas ecuaciones de forma astuciosa. Entonces, la forma de resolver esto es simplemente lo primero que hay que hacer, siguiendo la idea de Euler, es complejizar la ecuación, extender. Entonces, complejizar
la ecuación. ¿Y eso a qué corresponde? Complejizar la ecuación corresponde simplemente es extenderla en el espacio complejo, es extender las soluciones en el espacio complejo. ¿Cuál es la idea? Es que simplemente, si quieren, voy a buscar ahora soluciones que son solución ahora una cosa un poco más extendida, y simplemente aquí reemplazo a, y aquí voy a colocar simplemente exponencial de i omega t. Ahora teta, si quieren verlo así, pertenece a los complejos, pero mi solución que a mí me interesa es solo después quedarme con la parte real de teta, y eso entonces me da la solución del problema en cuestión que queremos resolver, que es el que está acá, vía esta idea que colocó Euler para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que es interesante o astucioso para resolver esto? Bueno, para resolver esto, entonces, y nos faltó, por supuesto, la disipación. No colocamos disipación, sino nuestra resonancia. Entonces, nos devolvemos hacia atrás. ¿Cómo colocamos disipación? Colocamos en realidad el sistema, entonces, está en algún medio que lo rodea, que obviamente tiene que estar ahí, en algún medio que lo está rodeando. Entonces, coloquemos, digamos, aquí, digamos, hay aire, digamos, en toda nuestra situación, y por lo tanto eso lo modelamos con mu teta punto, como lo mostré ahí, agregamos un mu teta punto acá, por supuesto, eso es más realista, y obviamente eso nos agrega acá un menos mu teta punto. Entonces, ¿cómo resolvió esto Euler? Entonces, Euler va a ser simplemente una adivinanza, entonces considera el siguiente ansatz. Lo que va a hacer es que va a decir que teta lo va a escribir como, va a buscar soluciones de la forma A es la amplitud de la oscilación exponencial de i omega t. Entonces, no olvidar, si quiere alguien entender, A es un número complejo, así que tiene un módulo y tiene una fase. Por lo tanto, si yo tomo la parte real de teta, eso significa que eso es r, por ejemplo, coseno de omega t más, entonces, en este caso me aparece una fase que simplemente le llamamos phi. ¿Ok? Entonces, si usamos el ansatz propuesto por Euler y lo reemplazamos en esa ecuación anterior, fíjense que nos queda simplemente teta 2 puntos, pero teta 2 puntos es igual simplemente a derivar eso que está ahí, entonces nos baja la derivada, la exponencial no depende de teta, del tiempo, perdón, así que nos baja dos veces, o sí que nos baja un i omega al cuadrado, eso es menos omega al cuadrado por a, por exponencial de i omega t. Por otro lado, al otro lado de la ecuación tenemos que menos g partido por n exponencial de omega t más a elevado a i omega t menos mu por teta punto, y eso nos baja un i omega a por exponencial de omega t. Entonces, la primera astucia interesante es que fíjense que aquí está lleno estos términos de la forma exponencial de omega t, que los podemos simplificar, y nos queda la siguiente relación interesante en nuestra discusión. ¿Qué relación nos queda esto? Nos queda que a, si lo agrupo, me queda a factor de qué, nos queda a factor, fíjense, tenemos menos omega cuadrado, del lado acá también tenemos otro a, ahí se nos falta colocar un a, entonces nos queda g partido por n, lo pasamos por el otro lado, nos queda más g partido por n, y también tenemos otro término más en a, que es el último, que es el menos mu i, también es un término proporcional en a mayúscula, me estoy refiriendo por supuesto, me queda más i mu omega, ¿ok? Y eso igual a minúscula, ¿ok? Esta relación muy simple que está acá. Y de esta relación, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, podemos despejar muy simplemente, es contar que A entonces vale a minúscula amplitud de forzamiento partido por omega, por si quieren dividido en este caso acá, si quieren lo vamos a escribir así más bonito, nos queda G partido por L menos omega cuadrado más I mu omega. Entonces, eso nos da la amplitud, que es un número complejo, que nos da, por supuesto, como les dije, nos tiene que dar un módulo y una fase. Pero lo primero interesante, o lo que yo creo que vale la pena destacar, es, veamos cuál es, por supuesto, este número, si lo racionalizo, nos va a quedar un módulo y una fase, pero antes que nada, entonces lo primero es que voy a calcular su módulo al cuadrado. Para calcular el módulo, simplemente lo que voy a hacer es multiplicar a por a conjugado, eso me da el módulo, y en este caso el producto de un número por su conjugado es muy simple, me queda a cuadrado
partido por, en este caso, el módulo del vector que está abajo, y eso entonces nos queda que es g partido por L menos omega cuadrado al cuadrado más mu cuadrado omega cuadrado. Eso que está ahí es típicamente lo que llamamos la respuesta, o se puede escribir como R, el módulo si quieren. Me queda A partido por raíz cuadrada de G partido por L menos omega cuadrado al cuadrado más mu omega cuadrado. ¿Qué es esto si uno lo grafica? Y aquí quiero empezar entonces a mostrar algunas cosas interesantes. Si uno grafica esto en función de la frecuencia, y eso fue un poco lo que les mostré antes, lo que uno tiene es que si uno grafica esto en función de omega, ¿okay? Vamos a verificar en función de omega, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que entonces, si acá colocamos R, entonces tenemos que para omega 0, esto tiene un valor finito que está acá, que parte de la forma a partido por entonces raíz de simplemente g partido por L al cuadrado, así que eso es a partido entonces por g partido por L. ¿Ok? Parte de L. Y esto entonces, después para omega muy muy grande, esto va como a partido por, en este caso, omega grande, va al cuadrado, raíz cuadrada, así que cae como entonces a partido por omega, así que es una función que decae aquí como a partido por omega, y si la graficamos con cuidado vamos a darnos cuenta que es algo así. Entonces, en esta parte de acá va como A partido, insisto, ¿por qué cosa? Cuando omega es muy grande, entonces domina eso, y por lo tanto esto va como omega al cuadrado de cada cero. Y lo interesante es que uno puede preguntarse dónde está el máximo de esta función, donde el sistema responde, o donde él encuentra un equilibrio, y por supuesto uno va a encontrar que el máximo de este fenómeno se encuentra aquí, cuando estamos exactamente en omega, ¿okay? Que consigue, o muy cerca de la frecuencia natural. Obviamente el mu corre un poco eso, pero muy cerca del valor. Entonces g partido por L, hacemos que este término de aquí, si se fijan, este término de acá siempre es positivo, no voy a agregarle, pero este término se hace cero o mínimo cuando omega es exactamente al cuadrado de g partido por L, y por lo tanto cuando coincide con la frecuencia natural, entonces tenemos una máxima respuesta. Si no hubiera mu, incluso se hace infinito, o sea, mientras mu es más pequeño, o sea, si hacemos el mismo gráfico para mu distintos, si tomo un mu, digamos, coloco acá un mu dado, y después tomo, por supuesto, un mu 1 menor que mu, por ejemplo, la curva de resonancia, obviamente los valores asintóticos son los mismos, sin embargo, la curva, obviamente, cada vez más va a ser más y más resonante, se acerca y decae, sí, decae por supuesto de la misma forma, pero entonces se va haciendo una resonancia. Eso es lo que lo hace interesante. Eso fue lo que entonces va a descubrir Euler estudiando este problema, que efectivamente cuando tomamos el sistema hace resonancia. Ahora, ¿qué tiene que ver con el problema que acabamos de ver recién y cómo en la simulación, qué nos dice la simulación de lo que les acabo de mostrar? Bueno, muchas cosas. Nos dice que cuando omega era muy grande, efectivamente, en el espacio de fase, cuando mirábamos teta punto, veíamos que la solución en esta zona de acá cada vez se hacía una oscilación muy, muy pequeña, porque obviamente las soluciones que estamos buscando, no olviden, son de la forma teta, va a ser de la forma R, que es función obviamente de los parámetros del problema. Como vemos, R es función de A, función por supuesto de G partido por L, función de mu, función de omega. Lo que vemos es que para omega muy grande el R se va a cero, ¿ok? Obviamente se hizo máximo cuando lo veamos acá, teta punto, vemos que la oscilación se hace máximo cerca de la frecuencia natural, y a medida que nos fuimos con omega tendiendo a cero, no sé si se fijaran, lo mostré al principio, pero esto tendía a una oscilación que no estaba desapareciendo. Efectivamente, eso estaba por el forzamiento y por ahí. Así que veíamos, es decir, que crece, esencialmente tenemos una región donde esto crece, resuena y después decae. Eso fue exactamente lo que observamos. Ahora, si uno quisiera saber qué es lo que le pasa a la fase, por supuesto, hay que tomar este número complejo, tengo que tomar el cociente entre la parte real y la parte imaginaria, y eso entonces nos da información de las fases. Si uno quisiera entonces entender eso, esencialmente lo que hay que hacer es que multiplicar este número complejo, hay que volverlo a escribir, digamos, lo racionalizo, lo multiplico por su complejo conjugado,
y esto me da A, si quieren verlo así. Abajo me queda simplemente G partido por L menos omega al cuadrado, más mu, en este caso, con I en mu omega, todo esto al cuadrado, y arriba entonces me queda G partido por L menos omega al cuadrado, menos, en este caso, I mu omega, y todo esto por supuesto está multiplicado por A. Por lo tanto, la fase, si es que alguien quiere entonces conocer un poco qué era lo que pasa en la fase, esta fase de la oscilación que les decía que uno encuentra, entonces esta fase es simplemente, bueno, teta aquí coloqué R, pero es coseno por supuesto de omega t más esta fase. Esta fase es simplemente el cociente de la parte imaginaria, o sea, es mu omega, partido por la parte real, que es G partido por L menos omega, en este caso cuadrado. Y por lo tanto, si uno quisiera también graficarlo, por tener una idea, si uno pudiera medir la fase con cuidado, lo que uno descubre, entonces acá colocamos omega. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos detectar? Quizás lo colocamos acá, por acá. Entonces veríamos que en la frecuencia natural, de nuevo también esto se hace cero, de hecho se hace infinito, y lo que veríamos que hay un salto obviamente de fase, así, tiene un valor, y después cambia el signo la fase y tiene otro valor. También entonces tenemos ahí una singularidad y que después cambia simplemente de signo, digamos, porque cambia el signo, esencialmente porque G cuando estamos por debajo nos vamos acercando a un menos infinito por el lado positivo y después por el lado, nos vamos acercando por el lado negativo. Así que lo dibujé al revés, ahí está dibujado al revés. Si vemos que entonces para omega pequeño esto es positivo, omega pequeño es positivo, entonces lo he dibujado bien, pero efectivamente lo he dibujado bien. Entonces omega positivo, omega pequeño es positivo, y cuando omega es muy grande esto es negativo y pasa para el otro lado. Entonces supongo que este fenómeno para muchos de ustedes es conocido y un poco quizás trivial. Pero ahora tenemos que hacer un poco, preguntarnos la primera pregunta que deberíamos agregar es cuál es el efecto de los términos no lineales. Entonces, el análisis que acabo de hacer requería que θ fuera pequeño, y desprecié los términos no lineales y efectivamente logré explicar cualitativamente lo que vemos en la simulación, que veíamos que efectivamente hay una frecuencia especial donde esto crece. Entonces, para resolver eso, entonces ahora tenemos que ver los efectos no lineales y preguntarnos qué pasa con nuestra resonancia en presencia de términos no lineales. Finalmente están ahí y juegan un rol relevante. Entonces, para entender eso, lo que debiéramos hacer es simplemente escribir, digamos, la ecuación respectiva de este problema, que en este caso es simplemente la siguiente ecuación. Simplemente tomamos θ pequeño. Entonces, si tomamos θ pequeño, nos queda θ 2 puntos igual a menos G partido por L, pero el seno esta vez voy a tomar en cuenta sus correcciones, es decir, que me queda θ menos θ cubo partido por 6 menos mu θ punto más A coseno de omega t. Entonces me queda esta bonita ecuación que es simplemente lo que llamamos un oscilador no lineal. Lo que esto es si quiere alguien decir que lo que es un oscilador no lineal con disipación. No lineal, forzado con disipación. ¿Ok? Ahora, esta ecuación es una ecuación muy interesante, muy intrigante. La primera vez que fue descubierta fue propuesta por Lord Kelvin en un problema asociado a fluidos, esencialmente, pero en realidad la primera, o se sistematizó, y esta ecuación en realidad no va a tener nombre Lord Kelvin, se lo vamos a asociar a otro personaje quien estudió esta ecuación con mucho cuidado en sus tiempos libres, un personaje muy interesante que se llama Duffin, George Duffin, que está aquí. Entonces, Duffin, entonces, el personaje está acá, Duffin, George Duffin. Entonces, Duffin va a ser, es un ingeniero que estudió, digamos, esencialmente entre Alemania y Estados Unidos. Lamentablemente murió en la Segunda Guerra Mundial.
George Duffin, entonces, en sus tiempos libres, un ingeniero estudiaba sobre todo procesos de transmisión, ingeniería eléctrica, de transmisión de energía. En sus tiempos libres estudia este problema y escribe algunos artículos en su casa, trabajaba los fines de semana en algo que le apasionaba, trató de ser científico cuando fue más joven y no lo pudo ser, pero hizo un gran aporte y esta ecuación lleva su nombre, le llamamos ecuación, esta ecuación en realidad se llama ecuación de Duffin, en honor a Duffin. Entonces, ecuación de Duffin. Y la gracia entonces de esta ecuación, como les dije, en su tiempo libre logró al menos publicar 8 trabajos y en esos trabajos entonces estudió esencialmente esta ecuación. Entonces la pregunta que se va a hacer Duffin es preguntarnos cómo cambia la imagen que tenemos acá, que esencialmente usamos para entender, digamos, una resonancia. Entonces voy a tratar de explicarle qué es lo que pasa, digamos, cuando uno agrega estos términos no lineales, es decir, que en particular yo quiero concentrarme en preguntarme cómo afecta este término cúbico al fenómeno de resonancia que acabamos de discutir antes. Entonces, para entender eso, la idea de Duffin va a ser siempre, sigue el mismo camino, o sea, o continúa, digamos, con la misma ruta propuesta por Euler para entender el problema de resonancia, entonces sigue entonces, en el mismo espíritu de Euler, entonces en el mismo espíritu de Euler, va a ser el siguiente answer. Va a decir que teta va a complejizar la ecuación y va a volver a escribirla como exponencial de i omega t. Obviamente, para que todo tenga más sentido, hay que colocar más términos, digamos, pero esencialmente hay que colocar más términos de granularidades. Por ejemplo, hay que colocar ese sería el 1, después hay que colocar un a la 3 con exponencial de i, 3 veces omega t, etc. Hay que colocar toda una serie, pero en realidad lo que va a hacer Duffin es que va a cortar la serie y va a analizar el efecto sobre la amplitud dominante, que es la resonancia, que es el primer término que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace Duffin? Entonces Duffin toma esta ecuación que estaba acá, primero que nada la complejiza, nos queda g partido por l, teta más teta al cubo, acá sexto, nos queda también menos mu teta punto, y aquí coloca entonces simplemente a exponencial de i omega t. ¿Ok? Entonces, Duffin quizás también, la primera cosa que debiéramos hacer notar que en el caso del péndulo aquí siempre nos da un signo más. Ahora, Duffin estudió, o la ecuación que llamamos Duffin, en realidad la ecuación de Duffin, voy a colocarlo porque es un análisis un poco más general. En realidad, la ecuación que llama de Duffin es simplemente una ecuación que tiene una frecuencia natural, y acá él va a colocar un término alfa, ¿ok? X cubo menos mu x punto más, si quieren, gamma coseno de omega t. Entonces, ¿por qué quiero hacer este énfasis en este alfa que está acá? Es que obviamente para un péndulo, entonces alfa para un péndulo es simplemente, bueno, falta de g partido por l, es g partido por l y es positivo para péndulo. Pero en otros materiales o en otro tipo de osciladores, esto puede ser negativo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué significa que sea positivo o que sea negativo en nuestra discusión, digamos, que les quiero comentar? Bueno, que sea positivo o negativo es lo siguiente, esencialmente que si uno coloca, digamos, en ese siguiente gráfico, si uno coloca en el eje vertical la ley de Hooke, es decir, la fuerza. Entonces, si yo coloco la ley de Hooke, entonces acá coloco el desplazamiento y acá coloco la fuerza. En este caso supongo que Hooke, es decir, coloco menos una cierta constante por X, vería que la fuerza es lineal. ¿Ok? Ahora, si grafico ahora una fuerza tal que es como la anterior, pero tiene, si quieren, un alfa negativo, voy a prepararlo al cuadrado para que claro que es negativo y no hay otra opción. Si es negativo o por ejemplo, negativo o positivo, por ejemplo, el caso positivo que estamos viendo ahí, que es el caso que nos pasa a nosotros. Si uno grafica la fuerza, va a escribir por supuesto ángulos para x pequeño, eso va como la recta, pero a medida que uno se aleja, esa curva se va bajando, digamos. Entonces, la fuerza de Hooke tiene entonces que ver que es una fuerza de restitución. Obviamente estoy graficando el módulo a fuerza, ¿no? Obviamente porque me queda la línea recta. Baja, esto es para alfa, si quieren verlo así, en la notación de
de Duffin, esto es alfa positivo. Entonces, este tipo de osciladores con alfa positivo en el lenguaje de osciladores se llama simplemente osciladores blandos. En inglés le llamamos, por supuesto, soft. Y si uno, por ejemplo, toma el otro, digamos, el otro signo. Si uno toma el otro signo, a medida que yo me alejo, la fuerza entonces, la fuerza crece, es decir, que va así. Va por acá y se aleja ahí. Es el caso que también sea negativo. Y en ese caso hablamos de osciladores duros. En ese caso hablamos de osciladores duros. Osciladores. Entonces hablamos de osciladores duros. ¿Ok? Ejemplos de eso simplemente para fijar las ideas y esté claro es, por ejemplo, blando es simplemente un péndulo. Eso es un oscilador blando. Duro es, por ejemplo, cuando colocan una placa empotrada, placa empotrada, placa empotrada. En este caso, si coloco una placa empotrada, van a descubrir que simplemente uno coloca una placa y esta está empotrada y, por ejemplo, uno la golpea, por ejemplo, una placa metálica, van a descubrir que a medida que se aleja esa placa del eje horizontal, cuando uno la golpea, la frecuencia cada vez se vuelve más aguda. Eso quiere decir que a diferencia del péndulo que tiende digamos, a decaer su frecuencia, esta tiende a aumentar. ¿Okay? Así que eso llamaríamos un oscilador duro, otro blando, y por supuesto los osciladores, dependiendo del material, si crecen o decrecen, entonces decimos que son duros o blandos con respecto a la vertical. Entonces, Duffin, ¿qué hace de este problema? Entonces volvemos a nuestro problema que lo habíamos complejizado, que está acá. Entonces voy a volver a escribir la ecuación para que no nos desviemos tanto de la ecuación. Entonces va a tomar esta ecuación que está acá y va a tratar de hacer la misma estrategia que hicimos antes, pero hay que hacer un poco más astuciosa. G partido por L, ahí, y nos queda mu por teta punto más A exponencial de I omega t. Entonces, lo que hacemos, para entenderla bien, entonces hacemos el mismo answer que hicimos antes, es decir, si coloco teta, teta lo reemplazo al insistir por A elevado a omega t, y hay más términos que son esos que dije, igual, como a la 3 A3 por exponencial de 3 veces, etcétera, etcétera. Pero voy a concentrarme en el primero. Entonces, el primer término, si uno ignora los otros, tiene un nombre, se llama Galerkin. Es una técnica simplemente uno ignora los modos superiores. Entonces, cuando uno reemplaza esto en la ecuación, ¿qué nos queda? Si coloco teta 2 puntos, eso no me da simplemente menos omega cuadrado por A por exponencial de I omega t. Después, más al otro lado de la ecuación, de nuevo nos queda menos G partido por L por A exponencial de I omega t, ¿ok? Más G partido por L, teta al cubo. Pero obviamente, como teta va al cubo, obviamente hay que tener cuidado porque yo me tengo que quedar con la parte real, por lo tanto tengo que usar que es teta. El teta que está acá en realidad tengo que tomarle también su complejo conjugado, ok, quizás ahí va a quedar, debe haber quedado más claro si usar el teta conjugado, quizás, sí, quizás no debería complejizar, quizás eso les va a parecer más natural sin complejizar, ¿ok? Si no lo complejizo, simplemente coloco A y aquí coloco coseno, pero coseno es simplemente exponencial de omega t menos exponencial de i omega menos i omega t medios, ¿ok? Y mi ansat en realidad que estoy haciendo lo voy a reescribir quizás para que quede más claro y no haya duda, digamos, cuál ansat estoy tomando, si no, no va a quedar claro lo que estoy haciendo. Entonces, es que voy a tomar teta, por supuesto, real, por lo tanto tomo a elevado de omega t más a conjugado por exponencial de omega t, por lo tanto suma de la parte real, más término superior. Entonces, ¿por qué digo eso que está ahí? Por supuesto, aquí está más complejo conjugado, ¿okay? Que no lo acabo de escribir, pero acá como está el cubo, este sí me va a hacer cosas extrañas, me va a quedar el cubo de la suma de a exponencial de omega t más a conjugado exponencial de menos de omega t. Por lo tanto me queda el cubo, el primero, eso es a la 3, ok, omega t, más 3 veces el primero al cuadrado, me queda entonces a cuadrado por a conjugado, eso me da simplemente a cuadrado por a,
Y después me queda, por supuesto, el primero al cuadrado me queda exponencial de i 2 omega t por menos exponencial de menos omega t. Por lo tanto, queda un i exponencial de omega t. Así que me queda ese factor que está ahí, esto dividido por 6, por supuesto, más complejo conjugado, que lo voy a colocar al final. Me queda menos mu por teta punto, y eso es simplemente i omega a, ¿ok? Más a por exponencial de i omega t, medios, ¿ok? Y acá es el coseno, por supuesto, más todos los otros que son los complejos conjugados que no anoté. Entonces, si se fijan, de acá uno va a encontrar una relación, busco todos los términos que son de la forma exponencial de omega t. Tenemos S, tenemos S, tenemos S, tenemos S, y acá me faltó uno. Aquí hay un exponencial de i omega t. Así que también tenemos S. El 3, que es el único que no está ahí, uno dice, pero ¿qué pasa con S? Obviamente S va a estar acoplado a los términos superiores que estoy ignorando, que los dejé en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces así uno encontrando una ecuación recursiva. Pero para A, entonces para los términos, si quieren, para los términos en exponencial de omega t, obtenemos la siguiente ecuación que los describe y da cuenta qué es lo que hace. Entonces, ¿cuál es la ecuación que uno obtiene? Entonces, simplemente si los buscamos todos, nos va a quedar y volvemos a hacer el mismo tipo de simplificación que hice antes. Entonces, los junto. Me queda, primero que nada, si g partido por l hacia el otro lado pasa a cambiar de signo, me queda menos omega cuadrado. Eso ya lo habíamos calculado el problema anterior. Me queda, ahora me queda eso que está ahí. También me queda el término imaginario, me queda menos mu y más. Pasa al otro lado, a por a. Y esta vez tenemos un término no lineal interesante, que es el término no lineal que está acá. Ese término no lineal que tenemos ahí hay que incorporarlo también. Y está dividido por 6, así que se me queda, ¿qué me queda? Me queda más. Me queda hacia el otro lado, cambio el signo, menos. Me queda entonces g partido por l por 6 por 3. Así que me queda por 2, ¿ok? A cuadrado a. Entonces ahí junté todos los términos, los pasé hacia el otro lado, y del lado derecho, por términos proporcionales y omega t, me queda simplemente a medios exponencial de i omega t. Y, pero por supuesto, ni omega t lo consigo. Me queda ese a medios que está ahí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me queda ahora? Me queda esta ecuación que está acá. Entonces, se fijan, a diferencia del cálculo que hice antes, lo único que aparece nuevo es este término cúbico que está acá. Este término que está ahí es el único término nuevo que me aparece en comparación al cálculo que había hecho antes. ¿Okay? El 2, si alguien dice, pero ¿por qué aparece un 2? Recuerden que cuando complejicé la parte real de un número, me da eso, pero como tengo un número más conjugado, había que dividirlo por 2, habría sido más cuidadoso. Pero efectivamente me da esta razón que está acá. Si yo expreso el término cúbico, entonces voy a recuperar, entonces si expreso el término cúbico, voy a recuperar la curva de resonancia, es decir, que si coloco omega, voy a descubrir esa curva que teníamos antes así, ¿ok? Si desprecio esto que está acá, si esto considero que es muy pequeño, recupero exactamente la misma curva de resonancia o de respuesta. Ese lenguaje en realidad ingeniería llaman esta curva la curva de respuesta del oscilador. Pero en este caso, ¿cómo puedo encontrar cómo se modifica en presencia entonces de este término que está acá? Esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo entonces fijan? Llevo el mismo tipo de ecuación y me pregunto cómo se modifica. Entonces, para resolver eso, la forma de hacerlo es simplemente, ¿qué hago? Tengo que contar la respuesta. Entonces, voy a hacer una pequeña astucia, es que fíjense, esta ecuación la puedo escribir dos veces, escribo esta ecuación, g, si quieren la escribo partido por l, menos omega cuadrado, lo voy a escribir más adecuadamente lo que quiero decir, me queda entonces menos g partido por l cuadrado, entonces aquí me queda a cuadrado, y esto entonces me queda más i mu omega por a igual a medios. A es real. Entonces ahora voy a tomar la ecuación del conjugado, esta está acá. ¿Cuál es? Simplemente g partido por l menos omega cuadrado menos g partido por l a cuadrado menos i mu omega por a conjugado. Y si quieren, si a fuera un número complejo, podría colocar conjugado, pero es real. A chiquitita es real. Por lo tanto, me queda esta ecuación tal como está ahí. Siempre tomo el conjugado.
¿Y cuál es la gracia? ¿Qué pasa si multiplico las dos? Multiplico la primera ecuación, esta llamémosla 1 por 2. Entonces, si tomamos 1 y hacemos por 2, entonces me entrega la siguiente relación, que me dice entonces que como uno es complejo jugado al otro, me queda simplemente la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, así que esto me queda simplemente, si quieren verlo así, me queda mu omega al cuadrado, y si eso empieza a aparecer la relación que había encontrado antes, más entonces me queda ahora g partido por L menos omega al cuadrado, ¿ok? Menos g partido por 2L a cuadrado, todo esto por módulo de A al cuadrado, porque multiplicamos una ecuación por la otra, y esto es igual a A también al cuadrado partido por 2. A es real, A minúscula es real, si me encuentro esta relación que está acá. Entonces uno encuentra esta ecuación que está ahí. Ahora, si uno dice, pero ¿qué tipo de ecuación? Esperen, y todo esto tiene que estar al cuadrado, por supuesto, es el cuadrado de la parte real. Ok, ahí me faltó, si quieren, para precisar que quede bien bonito y claro, eso es el cuadrado de la parte real, que es todo eso que está ahí, y todo esto por A. Entonces, si quieren, si uno en vez de usar A al cuadrado ocupo R o la intensidad, que correspondería al módulo al cuadrado, simplemente la intensidad de la oscilación, esto me queda una ecuación del tipo, bueno, no tan fácil de resolver, se puede resolver, pero las expresiones son un poco feas y perdí mi intuición. Primero simplemente los quiero convencer de qué es lo que hace eso, y con este argumento me va a bastar. Me queda g partido por 2l por i, ¿ok? Al cuadrado, esto por i, igual a cuadrado menos. Entonces lo que uno descubre es que esto es una ecuación cúbica, ¿ok? Descubre que entonces la solución de esta ecuación, entonces esta ecuación que está acá, me da una ecuación de tipo cúbico. Entonces, ecuación cúbica. Y la gracia de la ecuación cúbica es que dado un parámetro tengo tres soluciones. ¿Pero qué significa eso? Bueno, antes fíjense, dado un valor, tenía un único valor. Lo que me dice esto es que entonces si resuelvo eso como función de los parámetros, voy a encontrar que para dado un omega, voy a encontrar tres soluciones para la respuesta. Obviamente uno dice tres, pero deberían ser seis, porque en realidad i es r al cuadrado, sí. Pero no olviden que r tiene que ser positivo, así que solo me tengo que quedar con las soluciones de r, tal que son raíz cuadrada de i, no hay más menos. Por lo tanto, dada una solución, si tengo tres soluciones, tengo 3R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejen explicarle qué es lo que está o qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que va a ocurrir es que esencialmente, bueno, uno puede mostrar, es muy simple, es que esta ecuación ahora se puede volver multivaluada. Entonces, antes teníamos que la función era univaluada, pero se puede volver multivaluada. Entonces, lo que pasa es que entonces si grafico bien esta curva, entonces partimos de acá y sabemos que en infinito nos vamos a cero, eso no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es lo siguiente: si aquí está el valor de la curva resonante, es decir, que aquí está raíz de g partido por l, lo que va a ocurrir es que en realidad esta curva se va a modificar ahora, se asimetriza, y después de asimetrizarse, en realidad uno puede mostrar que hay tres soluciones y hace algo así. Entonces es como que esta curva que teníamos antes, lo que les está pasando es que se carga hacia un lado y se asimetriza. ¿Ok? Ahora uno dice, pero ¿para qué lado se va a cargar? ¿Para la izquierda o se carga para la derecha? Bueno, es muy simple, va a depender del tipo de oscilador. En el caso de tener osciladores que llamamos blandos, que fue lo que yo traté de explicar acá, es decir, que ese signo que colocamos era positivo, es así. En el caso de osciladores duros, ¿ok? Que duros, digamos, el signo va a ser en la otra dirección, es decir, que si lo dibujo acá, va a ser así. Entonces va a ser justo en la otra dirección, es decir, que va a ser algo parte aquí, pero en este caso es así, después coloca acá y después hace así. ¿Ok? Entonces vamos a tener, entonces ahí está la frecuencia natural y va a cambiar en la otra dirección. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos que lo que estamos diciendo tiene sentido o no tiene sentido, digamos, en la discusión, digamos, que estamos hablando. Entonces, ok, creo que no voy a alcanzar a explicarles resonancias paramétricas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima vez, simplemente para la próxima clase. Primero voy a tratar de explicarles qué significa esto acá. Entonces significa que para un valor voy a encontrar una solución, otra solución.
Por supuesto, recuerden que esos son ciclos límite. Por lo tanto, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el sistema, si lo grafico, entonces debiera descubrir que hay ciclos límite. Y lo que voy a descontar en realidad es que ese sistema me debería decir que primero que nada en esta zona de acá hay dos soluciones. Hay tres en realidad, hay una acá. Obviamente, si yo tengo dos soluciones estables, tienen que estar separadas por una solución inestable. Veamos si eso tiene sentido. En nuestra discusión podemos quizás mirarlo con el computador y tratar de entender si lo que acabo de decirles tiene sentido. Entonces, veámoslo mejor quizás con el computador y lo vamos a entender mejor. Entonces, volvemos a él, acá está nuestro sistema. Ahora, fíjense que todo esto nos dice, obviamente, en este caso, el péndulo es un oscilador no lineal, hay términos no lineales, sin embargo, los términos críticos, ¿cierto? Los desprecié y ellos no me dejan ver muy bien el fenómeno que les acabo de decir. Pero ¿cómo verlo un poco más fácil, para que sea más simple? Bueno, para verlo más fácil, lo que voy a hacer es que voy a tomar la ecuación de Duffin, ¿ok? Directamente y usando la ecuación de Duffin voy a tratar de mostrarles, digamos, un poco mejor las cosas, ¿no? Entonces, voy a crear un poco la ecuación de Duffin. Entonces, también la tenemos escrita y podemos entonces jugar y entenderla un poco mejor. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Duffin. Acá está. Entonces, si damos la ecuación de Duffin, ahí está. Bueno, le agregué también algunas probabilidades para jugar un poco con probabilidades superiores, como cambio, segrego, términos clínicos, etcétera. Bueno, me coloqué, simplemente me coloco cerca de la resonancia. Si ustedes miran acá, digamos, entonces los parámetros, bueno, primero lo voy a dejar andar. Entonces, en los parámetros, si miran bien, tenemos que la frecuencia natural aquí vale 1, coloqué la disipación igual a 1. Lo interesante que no sé si se dan cuenta, pero ahí, bueno, está simplemente un transiente y vemos que hay dos oscilaciones. Entonces, estamos cerca de la frecuencia natural, estamos en 1.3 y vemos que hay dos ciclos límites. ¿Okay? Vemos exactamente si yo doy una condición inicial, ahí ve los dos, pero si una condición inicial, por ejemplo, muy externa, después de un rato el sistema va a evolucionar y va a caer en alguna de esas dos soluciones. Puedo limpiar la pizarra, el computador, y vemos que esa solución tendió a caer en la solución que estaba afuera. ¿Okay? Obviamente es un atractor, tiene que tener algún tiempo, pero ya la solución convergió a la solución externa. Si una condición inicial para ángulo pequeño, fíjense, ok, bueno, tiene una tira de atracción, ahí cae en la interior. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales, puedo caer en una o en la otra solución. Pero la teoría me dice cosas más simples. La predicción que me acaba de decir me dice que si aumento la frecuencia, el ciclo límite exterior debe crecer y alejarse aún más. Veamos si es cierto. Es decir, si voy moviendo lentamente la frecuencia, por ejemplo 1.3, ahora ponemos 1.35, deberá crecer, veamos si crece, o si crece o no, veamos qué es lo que pasa. Ok, tendió a crecer, por supuesto uno dice, pero perdí la solución de adentro. Por supuesto, obviamente, tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado con los parámetros del sistema. Por supuesto, tengo que darle más condiciones iniciales para verlas bien. Pero lo importante es que la solución externa está desapareciendo. Entonces, voy a tratar de no colocar, ok, eso me permite entonces colocar muchas condiciones iniciales y explorar, digamos, todas las soluciones. Estoy dejando que el sistema evolucione, que caigan todas las soluciones que sean posibles. Simplemente se espera un poco. Ahí está. Se fijan ahí de nuevo recuperé mi solución interna y la solución externa. Simplemente que ahí las veo más separadas. Simplemente son transientes. Y muchas trayectorias. En este caso tenemos un número de 220 trayectorias. Algunas están sobre una y otras están sobre la otra solución. Hay que esperar que, por supuesto, llegue al equilibrio. La solución se volvió un poquito más complicada que la que teníamos antes, digamos. Ahora tiene esa forma un poco más alambicada. De hecho, la puedo mirar un poco mejor si le digo que me muestre qué es lo que hace. Y ahí pueden ver cómo van las trayectorias. Está siendo un momento un poco más complicado. Pero lo interesante es que la teoría nos dice que si aumenta un poco más esto, o aumenta un poco más, la solución externa sigue creciendo, pero en algún momento va a desaparecer. Entonces voy a aumentar un poco más, porque parece que sigue persistiendo, punto 5, y entonces en algún momento la solución debiera desaparecer. Fíjense, bueno, sigue estando ahí, está la interna, la podemos ver, y está todavía la externa, ahí la vemos de nuevo. ¿Ok? No sé cuál es el valor, simplemente voy a ir aumentando y en algún momento debe ya no existir más solución. 1.2 quizás. En algún momento más esa solución debiera desaparecer completamente. Está todavía por ahí. Ya seguramente no tenemos la otra solución o alguna de las soluciones desapareció. Voy a aplicar 3 simplemente para jugar para que vean. Ya ahí sí, fíjense, la solución externa desapareció y solo nos queda la solución chiquitita que era la que teníamos abajo.
Entonces, se fijan, este análisis muy simple hecho por Daphne, que les expliqué, nos permite entonces entender de forma muy simple. Fíjense, ahora ya no hay más soluciones. Si todo algo por acá afuera, después de un rato converge. Es decir, que efectivamente la solución existía, entonces todo lo crítico y deja de existir. Así que lo primero que aprendemos es que efectivamente la resonancia es un fenómeno que puede persistir, está bien, nos explica perfectamente los fenómenos que estamos describiendo, de acuerdo si es blando o duro, se corre para un lado o al otro lado, así que podemos explicar este fenómeno y efectivamente la resonancia es un fenómeno robusto. En el caso del péndulo no vemos esta coexistencia porque las nonlinearidades superiores destruyen la otra solución, así que solamente se queda una y se parece mucho a nuestra resonancia de toda la vida que hemos estado estudiando. Pero ok, entonces eso es un poco lo que les quería enseñar de osciladores forzados, no lineales. Hay resonancia, es un fenómeno que persiste. Además que cuando consideramos la linealidad, este fenómeno persiste y además nos permite tener biestabilidad. Dos ciclos límites, como los que les mostré al principio, los puedo volver a colocar, que persisten perfectamente, los dos tienen tinas de atracción. Y lo interesante, bueno, nos permite entonces, la resonancia más temas no lineales, nos permite que haya ciclos límites. Por el tiempo no vamos a alcanzar, pero la próxima clase, que se las voy a subir prontamente, voy a hablar de resonancias paramétricas, que es simplemente ahora, en vez de que esto sea constante, les voy a colocar el tiempo. Pero solo para motivarlos, voy a colocar ya les mostré el Botafumeiro que funciona, pero hay muchas resonancias paramétricas y otras como la resonancia que acabamos de ver. Entonces tengo un pequeño video que voy a simplemente dejarlo hasta la mitad, pero me parece tan bonito para compartir, que voy a compartir un poco con él y voy a usarlo también para mi próxima clase. Entonces, este es el video se trata esencialmente de un grupo musical que lo que va a usar son distintos instrumentos, los cuales todos son esencialmente osciladores, pero la gracia algunos son paramétricos, otros no paramétricos y uno puede observar cosas muy entretenidas simplemente para motivarlos. Entonces, los dejo con algún preludio de lo que vamos a discutir en la próxima clase. Son distintos osciladores, como van a ver. Entonces, fíjense, es una placa, un oscilador duro, y cuando se lo excita, obviamente genera lo que llamamos modos propios. Ese es un fluido, también tiene modos propios y resonancias no lineales, que es muy interesante. Fluidos complicados, muy viscosos. ¿Okay? Entonces, simplemente un poco para motivarlos para que en la próxima clase la puedan ver y puedan entender las cosas entretenidas, cómo uno puede hacer resonar y entender estas cosas muy bonitas y por otro lado muy agradables, que son los resonadores no lineales, forzados resonantemente o paramétricamente. El que están viendo ahí es resonante, ¿okay? Simplemente nos muestra los modos propios, simplemente las partículas de sal sobre esta placa caen en la parte del fluido. Este que vemos acá es paramétrico, este es más interesante. Le colocan un líquido sobre un parlante, cuando lo excitas vemos ondas de tipo paramétricas, que espero poder explicarles la próxima clase cuál es el mecanismo detrás de eso. Hay más fenómenos bonitos en este video, pero dejaré con cuidado para que lo podamos discutir con calma bien toda la próxima clase. Esto es un fluido, fíjense, cuando lo golpean, el tubo encuentra sus modos naturales y se excita haciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, discutiremos con calma todos estos fenómenos, espero yo entonces en nuestra próxima clase complementaria, que trataré de subir lo antes posible. Bueno, espero que estén bien, cuídense, nos estamos viendo.